Esa noche fui humillada, no por extraños, sino por mi propio hijo, que eligió el silencio. Cuando mi propio hijo señaló mi brazo roto delante de todos y se rió, sentí que algo dentro de mí se apagaba para siempre. No lo dijo en voz baja. No mostró vergüenza. Lo soltó como si fuera un comentario gracioso, algo digno de una sobremesa familiar. Dijo que su esposa solo me había dado una pequeña lección, y algunas risas incómodas flotaron en el comedor. Yo apreté el bolso contra el pecho con tanta fuerza que los dedos se me entumecieron. Si lo soltaba, sabía que iba a gritar. Ellos pensaban que yo había ido a celebrar la Navidad con ellos. No tenían idea de que no estaba ahí para cenar, sino para cerrar una herida que llevaba abierta demasiados años. Me llamo Refugio, tengo 72 años, y esa noche dejé de callar. Llegué a la casa de mi hijo con el brazo derecho pesándome como si fuera de cemento, envuelto en un yeso blanco que resaltaba demasiado bajo las luces frías de la entrada. Antes de salir de mi casita humilde, había pasado casi una hora frente al espejo, tratando de cubrir con maquillaje barato el moretón que me marcaba el rostro. No quería dar lástima. Mucho menos quería estropear la imagen de familia perfecta que mi nuera seguramente subiría a internet antes de servir la cena. Cuando bajé del taxi, me quedé quieta observando la fachada. Muros altos, portón eléctrico, una casa enorme que parecía más una fortaleza que un hogar. Respiré hondo, ignorando el dolor que me subía del brazo cada vez que me movía mal. Me acomodé el rebozo para ocultar el yeso y toqué el timbre con la mano izquierda, la única que aún respondía. Al abrirse la puerta, el olor a comida cara y perfume intenso me golpeó de frente. Pero lo que más sentí fue el frío. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me atravesó los huesos. Ese frío se metió directo en la fractura, provocándome un dolor agudo que tuve que morderme para no gemir. Mi hijo estaba ahí. Roberto. El mismo por el que trabajé años sin descanso. El mismo al que saqué adelante sacrificándolo todo. No me miró a los ojos. Desvió la vista, murmuró un saludo rápido y se hizo a un lado. Le temblaba la boca, como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Pero ya no era miedo infantil. Era cobardía. Dentro, mis nietos jugaban entre regalos brillantes. El más pequeño corrió hacia mí y se detuvo en seco al ver el yeso. Me preguntó qué me había pasado. Abrí la boca para responderle, pero no tuve tiempo. Roberto se interpuso entre nosotros y habló por mí. Y en ese instante supe que la verdad iba a doler más que el hueso roto. Porque lo que mi hijo dijo para cubrir a su esposa no solo me humilló, selló mi decisión para siempre. Roberto habló rápido, sin mirarme, usando esa voz falsa que se usa cuando se quiere convencer a otros de algo que no es verdad. Dijo que yo me había caído en la cocina, que últimamente estaba distraída, que a mi edad ya no coordinaba bien los movimientos, que siempre había sido un poco torpe. La palabra me cayó como una bofetada. Torpe. Lo dijo delante de sus hijos, de los invitados, de la mujer que me había empujado. Y lo peor no fue la mentira, sino la naturalidad con la que la dijo. Como si llevara tiempo ensayándola. Como si ya hubiera decidido, desde antes, que yo era el precio a pagar para mantener la paz en su casa. Sentí como la sangre me subía al rostro, caliente, furiosa, borrando por un momento el frío del aire acondicionado. Quise defenderme. Quise gritar la verdad. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la mirada confundida de mi nieto. Tal vez fue darme cuenta de que, aunque hablara, nadie me iba a creer. El niño me miró con lástima. Se encogió de hombros, aceptando la versión de su padre, y volvió a su tableta como si yo ya no existiera. Ahí entendí lo que realmente duele. No es el golpe, es la negación. Caminé despacio hasta la mesa, arrastrando los pies, cuidando no perder el equilibrio. Me senté en una silla elegante, dura como piedra, que parecía diseñada para lucir bonita, no para sostener a alguien herido.
Coloqué el bolso sobre mi regazo y lo abracé con la mano sana como si fuera un salvavidas. Dentro llevaba algo más que mis llaves y mis pañuelos. Mientras todos retomaban la conversación, fingiendo normalidad, observé las manos de Roberto. Manos limpias, suaves, de oficina, tan distintas a las mías, manchadas, deformadas por años de trabajo duro. Manos que habían cargado cajas, soportado calor, repetido movimientos hasta que los huesos protestaron. Esas manos pagaron su universidad. 20 años trabajé sin descanso para que él no viviera la vida que yo viví, para que no agachara la cabeza ante nadie. Y ahora lo veía ahí, bajando la cabeza por conveniencia, permitiendo que humillaran a su propia madre. La cena avanzaba lentamente. Cubiertos finos chocaban contra platos caros. Yo apenas probé la comida. Cada bocado se me atoraba en la garganta. El brazo me palpitaba con cada latido del corazón, recordándome por qué estaba ahí. Entonces ella carraspeó. Mi nuera levantó su copa, sonriendo como quien disfruta del poder. Dijo que quería brindar. Todos la imitaron. Incluso los niños. Me miró directo a los ojos y dijo que deseaba un año nuevo con menos torpezas en la familia. El silencio fue absoluto. Miré a Roberto. Esperé. Rogué sin palabras. Y él hizo algo que terminó de romperme. Se rió. Esa risa no solo me traicionó, me confirmó que esta vez no iba a irme sin justicia. La risa de Roberto todavía resonaba en mis oídos cuando bajé la mirada hacia mi plato. No quería que viera mis ojos, porque ya no había lágrimas. Solo había algo seco, ardiente, peligroso. Cuando una madre deja de llorar, algo muy grave ha ocurrido. Mi nuera tomó un sorbo de su copa, satisfecha. Su comentario había cumplido su propósito, dejarme en claro cuál era mi lugar. Yo era la invitada incómoda. El error. La carga. Mientras hablaban de viajes, inversiones y planes para el próximo año, mi mente se fue lejos, a un tiempo donde esa mesa lujosa no existía. Recordé mis manos jóvenes, sin grietas, antes de que el trabajo las deformara. Recordé las madrugadas saliendo rumbo a la maquiladora, con el estómago vacío y la espalda dolorida, pero con la esperanza intacta. 20 años de doble turno. 20 años respirando químicos, soportando calor, comiendo de pie para ahorrar cada peso. Todo para que Roberto estudiara. Todo para que fuera alguien. Yo no quería que repitiera mi vida ni la de su padre. Soñaba con verlo respetado, seguro, firme. Y ahí estaba ahora. Bien vestido. Bien alimentado. Bien cobarde. Mi nuera no siempre fue violenta. Al principio fue silenciosa. Las miradas. Los gestos. El desprecio envuelto en educación. Poco a poco me hizo sentir fuera de lugar en la casa que yo ayudé a construir con sacrificios invisibles. Roberto empezó a pedirme que hablara menos, que no fuera tan seguido, que cuidara cómo me vestía. Yo obedecí. Porque cuando una madre ama, se encoge. Pero lo de ayer, eso no fue silencio. Fue brutalidad. Estábamos en la cocina preparando la cena. Ella estaba molesta porque no había personal de servicio. Yo quise ayudar. Vi un salero de porcelana al borde de la isla y traté de acomodarlo. Mis dedos ya no tienen la fuerza de antes. El objeto resbaló y se hizo pedazos contra el piso. El sonido fue seco. Definitivo. Ella no gritó de inmediato. Primero se quedó inmóvil, con la cara roja, deformada por la rabia. Luego se lanzó contra mí. Me llamó inútil. Estorbo. Vieja. Sentí el empujón en el pecho. No fue un accidente. Fue intención. Mi espalda chocó contra la pared y el brazo derecho golpeó primero. Escuché el crujido antes del dolor. Caí al suelo sin aire, sosteniendo un brazo que ya no sentía mío. Ella se quedó de pie, respirando agitada, sin ayudarme, sin preguntar si estaba viva. En el hospital, esperaba que Roberto reaccionara, que se indignara, que me defendiera. Pero cuando nos quedamos solos, me dijo que yo había provocado a su esposa. Ahí entendí todo. Y sentada ahora en su mesa, con el brazo enyesado y el alma fracturada, supe que esta historia no iba a terminar en silencio.
porque mientras ellos brindaban tranquilos, yo ya había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la conversación seguía como si nada hubiera pasado, yo apenas escuchaba. Las voces llegaban lejanas, apagadas, como si estuviera bajo el agua. El dolor del brazo subía y bajaba en oleadas, pero ya no era eso lo que más me dolía. Era la certeza de haber sido traicionada por la única persona que juró protegerme. Apreté el bolso contra mis piernas. Dentro, mis dedos rozaron el objeto que había llevado conmigo desde que salí de casa. No estaba ahí por nostalgia ni por costumbre. Estaba ahí porque lo necesitaba. Sentí una calma extraña al comprobar que seguía encendido, silencioso, cumpliendo su función. Recordé la mañana anterior, sentada en una oficina gris, frente a un escritorio viejo. El funcionario había revisado mis radiografías con seriedad. Me explicó que una fractura así no era menor, que no se arreglaba con disculpas, que no se trataba solo de familia, sino de un delito. En ese momento tuve miedo. Pensé en mis nietos. Pensé en mi hijo. Dudé. Pero esa duda se evaporó al escuchar de nuevo la voz de Roberto en la mesa, riéndose, llamando lección a la violencia. Mi nuera volvió a hablar, como si quisiera rematar su triunfo. Comentó que las personas mayores debíamos aceptar nuestras limitaciones, que ya no estábamos para andar metiéndonos donde no nos llaman. Algunos invitados bajaron la mirada. Nadie la contradijo. Roberto asintió. Ahí fue cuando entendí que el silencio también es una forma de agresión. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa con la mano sana. Sentí varias miradas sobre mí, molestas, impacientes. Roberto me dijo que me sentara, que no armara un drama. Su tono ya no era nervioso. Era autoritario. No le obedecí. Caminé hacia la entrada con pasos lentos pero firmes. Cada movimiento me dolía, pero ese dolor ya no me dominaba. Escuché a mi hijo detrás de mí, reclamándome, preguntando qué estaba haciendo. Le respondí con voz tranquila que no se preocupara, que yo había invitado a alguien más a la cena. El sonido del timbre cortó el aire como un cuchillo. Todos se quedaron en silencio. Roberto abrió los ojos, confundido. Mi nuera frunció el ceño, molesta por la interrupción. El timbre volvió a sonar, más fuerte, más insistente. Yo abrí la puerta. El aire frío de la noche entró de golpe. Pero no fue eso lo que hizo que el color se le fuera del rostro a mi hijo. Fueron las dos figuras paradas frente a la casa, con credenciales visibles y una patrulla detenida detrás, con las luces encendidas en silencio. Roberto intentó hablar. No le salieron las palabras. Yo solo respiré hondo y metí la mano en mi bolso. Porque en ese instante, la verdad estaba a punto de escucharse en voz alta, y ya no había marcha atrás. Saqué lentamente el objeto del bolso, como quien saca una reliquia frágil pero poderosa. No era moderno ni elegante, pero en ese momento pesaba más que cualquier joya de la casa. Mis dedos, que habían temblado toda la noche, se movieron con una seguridad que yo misma desconocía. Presioné el botón. La entrada se llenó primero de un leve ruido, y luego de una voz conocida. Demasiado conocida. La voz de mi nuera, clara, cortante, burlona. Sus palabras flotaron en el aire como cuchillas. Se escuchó su desprecio, su tono violento. Después, la risa nerviosa de Roberto. Y finalmente, esa frase que me había terminado de destruir por dentro, que ella solo me había dado una pequeña lección para que aprendiera. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi nuera fue la primera en reaccionar. Su rostro perdió el color. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. Roberto retrocedió un paso, negando con la cabeza, como si negar pudiera borrar lo que todos acababan de oír. Yo los miré sin odio, sin gritos, sin lágrimas. Les dije que ese audio no era una venganza. Era una prueba, que durante años me había tragado humillaciones por amor, pero que esa noche había entendido algo esencial. El amor no justifica la violencia. Uno de los oficiales dio un paso al frente. Habló con calma, con profesionalismo. Explicó que había una denuncia previa, que existían informes médicos, que la grabación confirmaba lo que ya estaba en el expediente.
Mi nuera empezó a gritar. Dijo que todo era un error. Que yo exageraba. Que no sabían quién era ella ni con qué familia se estaban metiendo. Sus palabras se atropellaban unas con otras, desesperadas. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue seco, definitivo. Mis nietos lloraban al fondo del pasillo. Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a mirarme. Roberto se quedó paralizado, con los ojos fijos en mí, como si recién me reconociera. Murmuró mi nombre, casi suplicando. Por primera vez en años. Parecía pequeño. Me acerqué a él despacio. Le dije que lo había amado más que a mi vida. Que lo seguiría amando de una forma distinta. Pero que la dignidad no se negocia, ni siquiera por un hijo. Cuando se llevaron a su esposa, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo, irreversible. Yo tomé aire, salí al frío de la noche y pedí un taxi. Pero mientras me alejaba, supe que esa no sería la última consecuencia de lo que había hecho. Porque lo que vino después no fue alivio inmediato, fue el precio real de recuperar mi libertad. El trayecto de regreso fue largo y silencioso. Miraba por la ventana del taxi las luces pasar, una tras otra, como si cada una marcara un pensamiento que se iba apagando. No sentí alivio inmediato. Tampoco victoria. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no vienen del cuerpo, sino del alma. Cuando llegué a mi colonia, el chofer me ayudó a bajar. Mi casa era pequeña, con la pintura descascarada y la reja vieja, pero al verla sentí algo que no había sentido en años: paz. Aquí no había mármol ni copas de cristal, pero tampoco miradas de desprecio ni palabras que lastiman. Entré despacio. Me quité los zapatos y fui directo a la cocina. Tenía guardados unos tamales que había preparado días antes. Los calenté con calma, dejando que el aroma llenara el espacio. Me senté sola a la mesa, con el brazo enyesado apoyado sobre el mantel de plástico, y comí sin prisa. Ese tamal sencillo me supo mejor que cualquier cena elegante. Me supo a libertad. Lloré, sí. No voy a mentir. Lloré por el hijo que creí tener y que ya no estaba. Lloré por los años en los que confundí amor con sacrificio silencioso. Pero no lloré de arrepentimiento. Lloré porque por fin me había elegido a mí. Antes de dormir, encendí una vela frente a la imagen que tengo en la entrada. No pedí castigo para nadie. No pedí que las cosas se arreglaran mágicamente. Solo di las gracias por haber tenido la fuerza de no callar. Pasaron los meses. Mi nuera enfrentó su proceso legal. Mi hijo intentó buscarme, arrepentido, confundido, solo. Aprendí a poner límites. No desde el rencor, sino desde el respeto propio. Entendí que ayudar no significa permitir abusos, y que ser madre no implica desaparecer. Hoy vivo tranquila. Rento un cuartito cerca de una amiga. Camino despacio. Cuido mi salud y disfruto una libertad que me negué durante demasiado tiempo. Aprendí que la dignidad no se hereda ni se compra. Se defiende. Si algo quiero que quede claro es esto: nunca entreguen todo por amor, ni siquiera a los hijos. Conserven su independencia, su voz y su espacio. Porque cuando una mujer adulta pierde eso, queda vulnerable. Y cuando lo recupera, ya nadie puede volver a romperla. Me fui a dormir esa noche con el brazo roto, sí, pero con la cabeza en alto. Y con la certeza de que el día siguiente, por primera vez en muchos años, sería completamente mío.